cinemática, ¿ya? Eh, Dentro de la física existen varias áreas, ¿no? Una de ellas que es fundamental es el estudio del movimiento de los cuerpos, ¿no? De hecho, la cinemática, ¿no? Estudia, ¿no? Es una parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, ¿no? Eh, Como sin considerar las causas que los produce. No es una ciencia, ya es una parte de la física que estudia, el objetivo de esta parte es estudiar el movimiento, ¿no? De los cuerpos, pero no toma en cuenta las causas, quiere decir, no le interesan las razones, los motivos por las cuales se mueve de una forma, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra aparentemente es casi, ¿no? Podemos simularlo como una trayectoria circular. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol es describe una trayectoria elíptica, ¿no? Ahora, ese es el estudio de la cinemática, ¿no? ¿Cómo se mueve? Se mueve en una trayectoria elíptica, en una trayectoria rectilínea, en una trayectoria parabólica, en una trayectoria circular, en una trayectoria curvilínea, etcétera. Pero, ¿por qué razón se moverá de esa forma? Entonces, esa parte no nos interesa en esta sección, ¿no? Bien, entonces, para hablar de cinemática necesitamos establecer algunas variables, ¿no? Algunas cantidades que se denominan variables cinemáticas o cantidades cinemáticas. Una de ellas es la posición, que es un vector. Luego viene la velocidad y luego viene la aceleración y tenemos al tiempo. El tiempo es un escalar, en cambio la posición, la velocidad y la aceleración son vectores, ¿no? En el Sistema Internacional de Unidades sabemos que la posición se mide en metros, la velocidad se mide en metros sobre segundo, la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado y el tiempo en segundo, ¿no? Esto es en el Sistema Internacional de Unidades. Sin embargo, hay otras unidades, ¿no?, que se suelen manejar. Por ejemplo, hablando de velocidad, si alguna vez ven IN sobre segundos o FT sobre segundos, entonces no les extrañen que estamos hablando, en este caso, por ejemplo, de pies sobre segundos. El símbolo para los pies es FT. O que sería las pulgadas, ¿no? Pulgadas sobre segundo, etcétera, ¿no? Hay otras unidades que se suelen manejar, pero en el sistema internacional se suelen manejar en estas, ¿ya? Ahora bien, si fuera el movimiento solo en una dimensión, ¿no? El- la posición estaría descrito por X, ¿no? Entonces, indirectamente estamos hablando de que estamos trabajando en una trayectoria horizontal, ¿no?, que sería el eje de las abscisas, ¿no? Eh, la velocidad. La velocidad es un vector, entonces si coloco Vx, estoy hablando de la componente en X. Pero como ya aquí lo delata que está en X, entonces está de más colocar este subíndice, V nada más, ¿no? Se solo entiende que es la componente horizontal. Lo mismo, la aceleración es un vector, debería de colocar la componente en X, pero está por demás colocar ese subíndice T, ese subíndice X, y ya, ¿no? Entonces, lo tratamos como si fueran cantidades escalares, no tenemos aquí, ¿no? X, B, A y T, ¿ya? Eso es para el caso unidimensional. Muy bien, hablaremos un poquito de la posición.
Posición no es lo mismo que distancia, esto hay que aclarar, ¿no? Por ejemplo, en una dimensión tenemos la recta numérica, la recta real, eh, tiene un origen. Del origen a la derecha están todos los positivos hasta el infinito, y del origen a la izquierda están todos los negativos, hasta menos infinito, ¿no? Esta se llama la recta real. Entonces, supongamos que cada cuadrito vale una unidad, supongamos, ¿no? Si la partícula inicialmente, ah, si la partícula inicialmente, algo he apretado mal, aquí, ya. Si la partícula inicialmente estaba por acá, inicialmente, ¿ya? Entonces su vector posición va a ser este. Esa sería la posición inicial. Entonces, posición, eso quiere decir posición, vector posición, y aquí a veces se suele colocar un subíndice eh, eh, que es el cero, posición inicial, quiere decir. Algunos también colocan un subíndice que es I, R sub I, quiere decir posición inicial también. Lo común es colocarle un subíndice cero, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería la posición inicial del cuerpo si yo, cada cuadrito vale uno, ¿no? Como cada cuadrito vale una unidad, uno, dos, tres, cuatro, cuatro en I. ¿De acuerdo? Ahora obviamente aquí falta unidades, ¿no? Puede ser en metros, en centímetros, etcétera. Voy a colocarlo así, 4i, que está en metros. ¿De acuerdo? Eso sería el vector posición en eh, en una dimensión, ¿no? Eh, ¿De acuerdo? Bien, ahora, supongamos que la partícula estaba ahí, ¿no? Eso es cuando el tiempo inicial vale cero. Al inicio, que es cuando su cronómetro han ajustado en cero. Luego el cuerpo comienza a moverse a la derecha, y aquí voy a seguir marcando los cuadritos que valen, cada uno vale una unidad. Luego retorna de acá. Aquí ha transcurrido eh, 3 segundos. Ya, estoy inventando, es un ejemplo hipotético. Luego la partícula por alguna razón retorna. Retorna y después de un tiempo aparece aquí. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? 9 segundos. Bien, entonces, esto sería la posición inicial, ¿no? Ahora, si yo les pregunto dónde está ubicado la partícula al cabo de 3 segundos, entonces todo el mundo me diría la posición de la partícula cuando el tiempo ha transcurrido 3 segundos es cuánto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿De acuerdo? Esto sería la posición en t igual a 3 segundos. Luego la partícula ha retornado y después de 9 segundos la partícula está en el origen. Entonces, R, posición vale 0, y esto sería posición en t igual a 9 segundos. ¿Sí? Ahora, si yo les pregunto, ¿qué distancia la partícula ha recorrido al cabo de 3 segundos? ¿Qué distancia les estoy dando? Entonces, eh, todos deberíamos de coincidir en que la distancia que he recorrido al cabo de 3 segundos es esto, 3, 3 metros, 3 centímetros, etcétera, ¿no? No puedo decir 3i porque estoy hablando de una cantidad escalar, ¿no? Distancia. ¿De acuerdo? Bien, ahora si yo les pregunto, ¿qué distancia ha recorrido la partícula al cabo de los primeros 9 segundos? Entonces voy a la derecha y luego ha retornado. ¿Cuál sería la distancia que ha recorrido la partícula al cabo de los primeros 9 segundos? Sería 2, 4, 5, 6, 7, 7 más 3 sería 10 metros. Esa es la distancia que ha recorrido el cuerpo durante los primeros 9 segundos.
¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es la posición de la partícula al cabo de 9 segundos? Cero, cero i, ¿no? Entonces no es lo mismo posición que distancia. Posición es un vector, la distancia es un escalar, siempre es positivo, ¿no? Si el cuerpo, a ver, ya está por acá, a ver, seguiremos por acá, digamos, ¿no? Por acá, aquí ha transcurrido, no sé, 14 segundos, porque tiene que aumentar el tiempo. Entonces, ¿cuál sería la posición al cabo de los 14 segundos? Sería, eh, aquí voy a anotar ya, sería menos 4i, ¿no? Porque estoy midiendo este vector desde el inicio. Esa sería la posición en t igual a 14 segundos. Si a esto yo les pregunto, ¿cuál es la distancia que ha recorrido el cuerpo durante los primeros 14 segundos de su movimiento? 7 más 3 sería 10, 10 más 4 sería 14, 14 metros. ¿Está bien? La distancia siempre es una cantidad escalar positiva, en cambio el vector posición no, me indica dónde está el cuerpo. Eso es en una dimensión. ¿Ya? No se van a olvidar eso, ojo. ¿Sí? Espero que los que no lo han visto de esta forma, ahora un poco con la lectura tal vez que han hecho en el internet o etcétera, ya esté un poco claro, ¿sí? Pero no siempre va a estar claro a la primera, ¿no? No siempre. Lo ideal sería que esté claro, ¿no? Eh, bueno, magnífico, eh, excelente sería, ¿no? Imagínense que el docente viene a clases y está todo claro. Em, Creo que sería también una preocupación para el docente, ¿no? Lo ideal es que todos entiendan, todos comprendan, pero van a notar que no es así. Y eso también hay que aceptarlo. Es bueno aceptar eso, ¿no? Eh, pero van a notar que algunos de sus compañeros van a captar así rápido. No por el hecho de que sean inteligentes, ¿no? Sino porque han leído, han practicado, se han concentrado. Es muy importante eso. Estamos 1 hora y media casi conmigo, bueno, estas sesiones. Lo ideal sería que estén concentrados al 100%, no se preocupen de nada, ¿no? De nada, ¿no? Eh, y tienen que encontrar eso, ¿no? Ese nivel de concentración. Es muy importante eso. ¿Sí? Si ustedes logran tener esa disciplina de concentrar, van a ver que ese tiempito que lo dedican va a ser suficiente. Si no tienen esa disciplina, pues van a tener que gastar más tiempo, ¿no? Y el tiempo es lamentablemente el recurso que tiene el ser humano, que no lo podemos hasta el momento, que no se puede devolver, no se puede volver atrás, no se puede comprar el tiempo, ¿ya? Bien, entonces, ya la posición y distancia no son iguales, uno es vector, el otro es escalar. Em, eh, si, si este es el inicio, ¿no? En t igual a 0, y en t igual a 3 es el final, entonces sería inicio, final, ¿sí? Ahora, no siempre va a ser así. Si el inicio está acá, si el inicio está ahí, el final, por ejemplo, podría colocarlo acá o acá, depende mucho. Supongamos que está ahí. Inicio, final. Sería inicio y sería final. Es muy importante distinguir inicio y final, ¿no? Por ejemplo, nuestra clase ha comenzado, ¿qué colocarían en T inicial, ¿no? T inicial. Algunos colocarían 17 horas. Algunos colocarían 0. Es lo mismo. Su reloj han marcado en 17 horas. Y el tiempo final va a ser 18:30. Si han utilizado esto, el tiempo final va a ser 1:30, ¿no? Es relativo el tiempo. Podemos ajustar nosotros para que sea 0, ¿no? Generalmente, ¿qué hacemos? Utilizamos indirectamente esto en física. El tiempo inicial lo hacemos 0, indirectamente, ¿no? Aunque en la realidad está pasando esto. Hay un inicio y hay un final.
¿ya? Eso es para el tiempo, ¿no? El tiempo podemos ajustarlo para que sea cero. Lo mismo sucede para la posición, ¿no? Tengo acá, por ejemplo, en mi recta real, como les decía, y aquí está mi origen, y hace rato les dije, la partícula comienza a moverse desde acá. Este es mi tiempo inicial cero. Pero, ¿cuánto sería la posición inicial? Sería 4 metros. Ahora ahí notarán, ¿por qué no he anotado ahí alguna pregunta? Tal vez algunos me harían o deben tener esa pregunta. Ahora ahí ha colocado 4 metros, hace rato ha colocado 4i. ¿Por qué? Bueno, este vector, recuerdan que es un vector. Tiene una componente en X y tiene una componente en Y, en el plano. En este caso solo estamos trabajando en una dimensión. Entonces, esta es la componente en X, lo que le acompaña ahí. Y hace rato les dije la posición inicial era 4 y así he colocado en metros. Entonces, compararemos, este X sería todo esto, 4 metros, por esa zona colocamos ahí 4 metros. Es lo mismo, ¿ya? Solo que aquí estoy trabajando su componente, en cambio aquí estoy trabajando el vector, ¿sí? Para no hacerme líos, algunos suelen adoptar esto, ¿ya? Porque estamos trabajando en una dimensión nada más, ¿ya? Bueno, como hace rato les decía, la partícula está ahí, la posición inicial es 4 metros, ¿ya? ¿Qué tal ahora si yo establezco, ¿no? Eh, y traslado mi recta real, y aquí coloco el cero, ¿no? De ahí va a haber marcaciones a la derecha y a la izquierda. Vean que indirectamente, para esto, mi X inicial va a ser cero, ¿no? Entonces igual puedo ajustar para que esa posición inicial sea cero. Indirectamente, en todos los problemas de física que han visto, los problemas elementales en colegio, se hace eso. Puedo ajustar para que la posición inicial sea cero, puedo ajustar para que el tiempo inicial sea cero, ¿no? Eso se puede ajustar, ¿ya? Bien, entonces, eso es en una dimensión. En el plano, no debería haber ningún cambio, ¿no? Tengo el plano cartesiano, tengo ahí una partícula, cualquier partícula que sea, eh, mi vector posición va a ser este, vector posición, ¿ya? Donde sea que esté. Este va a ser su componente en X y este va a ser su componente en Y. Entonces mi vector posición va a ser X en Y más Y en J. Está claro que X y Y son las componentes cartesianas del vector posición. ¿De acuerdo? En el espacio, no debería haber ningún problema. Eh, Generalmente está representado por esto, eso ya hemos justificado ayer, X y Z. Entonces tengo una partícula que está en cualquier lugar del espacio. Entonces proyectamos en el plano X y Y, luego proyectamos en el eje X, luego proyectamos en el eje y luego proyectamos en el eje Z. Listo. Y mi vector posición, que sería este vectorcito que va del inicio hasta el final, donde está la partícula, sería X en Y más Y en J más 70. Este sería mi vector posición en, en el espacio. Hace rato he hablado de una partícula, ¿ya? Y deben de tener la curiosidad, ¿qué es partícula? Bueno, no voy a entrar en discusión, ¿ya? Una partícula es un punto matemático que carece de dimensión, ¿sí? Es un punto matemático que carece de dimensión. Es un puntito, no tomamos en cuenta su dimensión. Pero luego reitero, es un modelo. Luego, más adelante, en la otra clase, les voy a decir, una partícula eh, tiene una masa de 1 kilogramo. Una partícula, voy a hablar.
que tiene una masa de 1 kilogramo. Y en los problemas también está ahí, ¿no? Si ustedes se fijan o han visto sus problemitas que han visto con su profesor, una partícula se mueve en una línea, en una parábola que tiene una masa de 10 kilogramos, no sé. Pero ahí van a notar que hay como una especie de contradicción. Una partícula es un punto matemático que carece de dimensión. Bien, no tiene tamaño. Pero encima le estamos dando una masa. ¿No les parece extraño eso? Ahí, ¿no? Hay algo que no está bien, ¿no? Pero bueno, como les digo, es un modelo matemático, es un modelo simplista, es verdad, ¿no? Es un modelo muy simple el que estamos manejando y a estas alturas no podemos dudar porque, bueno, funcionan muy bien nuestro modelo y por esa razón hay un capítulo muy especial en física que se llama cinemática de la partícula. Luego dice dinámica de la partícula. Así está en los textos, ¿ya? Les vuelvo a reiterar, son modelos muy simples, ¿no? ¿Sí? Pero de seguro hay algunos estudiantes que son un poco más profundos en el sentido de que no logran concebir eso, ¿no? Se preguntan así muchas cosas. Es bueno preguntarse eso, pero tampoco al extremo, ¿no? Porque si uno ya entra en ese plano y ni siquiera puede resolver un vector, entonces no está bien, ¿no? Por eso yo les digo, todo van a ver que a medida que van a ir avanzando en su carrera profesional que hayan elegido, todo se va a ir aclarando. Pero si ustedes de entrada se preguntan todas esas cosas, se van a estancar, ¿ya? Y la única forma de desestancarse es a través de la lectura, ¿no? Libros. Háganse amigos de los libros, ¿ya? Bien, entonces, como les digo, es una partícula, entendemos como un punto matemático que carece de dimensión, ¿ya? Bien, entonces tengo el vector posición en una dimensión, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Bien, implícitamente el tiempo estamos manejando. Hay algo que a este puntito, por mucho que le miramos ahí, no va a ser que esté ahí, ¿no? De repente va a cambiar de posición, pero indirectamente, ¿qué está haciendo que cambie de posición? El tiempo. Es un parámetro natural que describe el estado de movimiento de un cuerpo, ¿ya? Entonces, hablemos de velocidad, ¿ya? Entonces, el caso más general es una partícula que se está moviendo en el espacio. Tengo por acá un puntito. Este sería la posición inicial, ¿no? Lo voy a simbolizar nada más. Bien, eso ahora espero que no llegue a contradicciones esto, ¿ya? Cuando nosotros colocamos x igual a 3t, así, entonces esto quiere decir de que x depende del tiempo, si se denota, ¿ya? Es una función del tiempo, quiere decir, ¿ya? Depende del tiempo, ¿sí? Cuando yo coloco acá de esta forma, es la posición de la partícula en un instante arbitrario, en un instante t, cualquiera, ¿ya? Luego, esta partícula comienza a moverse de una forma arbitraria. Claro, lo más fácil sería, ¿no? Pero se mueve de una forma arbitraria y luego aparece ahí. Bien. Nuevamente, ¿dónde está la partícula? Está ahí. R. Si coloco R nada más, ¿cuál R va a ser? Entonces, ha pasado el tiempo. El tiempo aquí ha pasado una cantidad muy pequeñita. A esa cantidad pequeñita le estoy llamando delta T, ¿ya? Esto es delta T. Esta es la palabra, la letra griega. No es un triángulo, es delta. Mucho se utiliza en física. Este delta, si coloco delta T, quiere decir T final,
menos T inicial. Si coloco delta E final, menos E inicial, etcétera. Es decir, un cambio o ¿sí? Una pequeña variación. La palabra clave es que es pequeña. ¿Ya? Bien, ha pasado. Aquí verán que el tiempo ha aumentado. Entonces, ese delta T puede ser un segundo, etcétera, ¿no? Depende mucho. Hasta esta palabra es relativo, ¿no? Pequeño. ¿Qué es pequeño? ¿Qué es grande? Su bolígrafo que están manejando ahorita, tal vez en su escritorio, aparentemente tiene unos 15 centímetros o 12 centímetros. ¿Es pequeño o es grande? Depende, ¿no? Si nosotros estamos eh, midiendo esa altura respecto del diámetro de la Tierra, no, pues es súper pequeño, ¿no? 12 centímetros comparado con el diámetro de la Tierra. Pero si yo comparo esa distancia, esa altura del bolígrafo, comparado con el radio de un átomo, no, pues es súper grande, ¿no? Esa altura es súper, es casi como infinito. Depende mucho, ¿no? Esa palabra es muy importante, es relativo, ¿no? Depende de quién estoy, eh, respecto de quién estoy comparando, ¿ya? Bien, esta trayectoria que están en puntitos se llama, bueno, esa línea que están en líneas punteadas se llama trayectoria, ¿no? La trayectoria es el camino que describe la partícula, ya, por si acaso. Bien, y el vector que va directamente de donde hemos comenzado a donde está terminando, a lo mejor de color negro, este vector se llama el vector desplazamiento, está representado por delta R. Bien, este delta R se llama el vector desplazamiento. En la figura hay una suma de vectores, notarán. ¿Cuál es esa suma? El vector que está de color rojo más el vector que está de color negro es igual al vector que está de color azul. Bien, entonces el vector de desplazamiento había sido R t más delta t menos R de t. Es lo mismo, esto sería mi R final y este sería mi R inicial. R final menos R inicial, ¿no? ¿Se acuerdan? Siempre es delta R, es algo final menos algo inicial. Solo que de manera matemática es mejor colocarlo de esa forma. ¿Ya? No se van a olvidar, ese es el vector desplazamiento. ¿Ya? Esta recta, porque esto va, no sé, el cuerpo no solamente se va a quedar ahí, ¿no? Va a ser así, etcétera. Pero esa recta que une dos puntos de la trayectoria se llama recta secante, por si acaso. Esta se llama recta secante. Recta secante, así se llama. ¿Qué es una recta secante? Agarras dos puntos cualesquiera de la curva, los unes por una línea recta, esa es la recta secante. Bien, ya. Les dije, bueno, primero, el cociente entre este delta R y este delta T se denomina velocidad media. ¿Sí? Velocidad media, así se lo llama. ¿Ya? También la velocidad media podría ser así, ¿no? R final menos R inicial, T final menos T inicial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque hemos visto que eso es verdad, ¿no? La velocidad media. Algunos libros también lo denotan, velocidad y una barrita encima, velocidad media. No es lo mismo que la velocidad promedio, velocidad media. Aquí bien claro dice, velocidad media. Como les dije, a veces a la posición inicial lo toman cero, al tiempo inicial lo toman cero, ¿no? Lo toman cero, eso ya sabemos cómo se hace.
Y en vez de colocar R final, suelen colocar R menos R inicial, T menos T inicial, ¿no? Se sobreentiende que este R es el R final, este T es el T final. Algunos libros lo colocan así. Y esto es la velocidad media. Si la posición inicial y el tiempo inicial es cero, entonces tengo que la velocidad media es R sobre T. Y si fuera en una dimensión sería velocidad media en X. Velocidad media en X. Y esta R, que es el vector, sería X, su componente en X, ¿no? Porque es en una dimensión. X sobre T. ¿Ven? Entonces, en algunos textos definen la velocidad media de esta forma. X sobre T. Y todavía algunos se atreven a colocar X distancia sobre tiempo. Sabemos que eso no es verdad, ¿no? Estamos hablando de X, de la coordenada y el tiempo. ¿Ya? La velocidad media. No se van a olvidar lo correcto. La velocidad media es esta. Delta R sobre delta T. Eso es en forma vectorial, ¿no? ¿Cuánto sería la componente en X de la velocidad media? Delta X sobre delta T. ¿Cuánto sería la componente en Y de la velocidad media? Delta Y sobre delta T. ¿Cuánto sería la componente en Z de la velocidad media? Delta Z sobre delta T. ¿Ven? Ahí están todas las componentes del vector velocidad, porque es un vector, ¿no? La velocidad. Bien, esta velocidad media es una forma de medir, ¿no? Cómo está variando el vector de posición en el tiempo, pero no es muy útil, ¿no? Porque cuando ustedes, bueno, suben a una movilidad y el conductor aprieta el acelerador, van a ver en la parte delantera del volante que hay como un tablerito, ¿no? Ahí, bueno, es un tablerito, ¿no? En realidad. Y, y si aumenta, si pisa el acelerador del conductor, entonces esta agujita va a aumentar 100, 110, bueno, 120 kilómetros por hora. Es una velocidad muy alta, ¿no? Entonces esto se llama velocímetro, ¿no? Es un instrumento que mide la velocidad instantánea en cada instante de tiempo. Entonces, ¿cómo puedo calcular la velocidad instantánea? Entonces, aquí les dije hace rato, ese delta t es pequeño. Entonces, lo que voy a hacer es, ¿qué tal si ese delta t lo hago muy pequeñito? Bueno, esta notación, por si acaso, quiere decir, se escribe así, ¿no? El límite cuando delta t tiende a cero, eso quiere decir. No es que es igual, ¿no? Sino es cómo se aproxima algo cuando sucede eso. Eso quiere decir. A ver, por ejemplo, el límite cuando el tiempo va a transcurrir aproximadamente 4 años, 4 años y medio o 5 años en el peor de los casos, ustedes van a graduarse de alguna carrera universitaria. Si han elegido, no sé, ¿no? Ser médicos, van a ser médicos. Si han elegido ingeniería, van a ser ingenieros. Si han elegido matemática, van a ser matemáticos. Si han elegido odontología, van a ser odontólogos, ¿no? Entonces, tiene que pasar ese tiempo. El límite, cuando el tiempo transcurre tan, ustedes van a convertirse en tal. Es algo similar. Entonces, el límite, cuando el tiempo se hace muy pequeñito, de este cociente, delta R sobre delta T, ¿se acuerdan que esto era la velocidad media? O sea, el límite, cuando el tiempo se hace muy pequeñito, de la velocidad media, se llama velocidad instantánea. Y ya, ¿no? Una V nada más. Esto es velocidad instantánea. Instantánea. ¿Cómo sería la velocidad instantánea? Entonces, velocidad instantánea es el límite cuando delta t tiende a cero. El denominador es delta t. ¿Qué es delta t?
Delta R, vuelvo arriba y aquí está. Voy a escribirlo de esta forma. Bien, entonces escribamos de esa forma. El numerador va a ser R, T más delta T menos R de T. Ahora, tengo que recordar algo. Si no lo han visto, no se preocupen. El límite cuando h tiende a 0, así se maneja en cálculo, de f de x más h menos f de x sobre h. Esto se llama la derivada de f respecto de x. ¿Tiene esa forma o no? A ver, vean arriba. Límite, ya, en vez de h tengo delta t, en vez de x tengo t, en vez de f tengo r. Satisface todo. Entonces, esto es la derivada del vector posición respecto al tiempo, ¿no? Esa es la definición de velocidad instantánea. Hay una gran diferencia entre velocidad media y velocidad instantánea, ¿no? Mientras que la velocidad media es este cociente, ¿no? Velocidad media. La velocidad instantánea es una derivada. Como les dije, no se preocupen si no saben derivar. El objetivo no es eso, sino mostrarles más o menos qué diferente hay entre ambos. Esto se lee, bueno, es la velocidad instantánea. 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 Esto se lee, por si acaso, la derivada, si se lee, derivada del vector posición respecto del tiempo. Así se lee. ¿Ya? Hay algunas cosas extrañas que ha sucedido en física, ¿no? Haciendo un paréntesis, ¿no? Les hablo allá por los 1600, en la época de Newton. Debí de escuchar de él, ¿no? Sir Isaac Newton, ¿no? Él era una persona introvertida, ¿no? No le gustaba mucho interactuar con los demás, pero era muy talentoso. En esa época hubo una peste que se ha avecinado, ¿no? Lo mismo que acá es una pandemia, algo similar, solo que en esas épocas eran unas pestes que había. Y bueno, cesaron la universidad y el qué iba a hacer, ¿no? Entonces él daba clases en alguna universidad y bueno, aprovechó ese tiempo y se fue al campo y más o menos 2 años tardó en pasar esa peste. 2 años, imagínense estar encerrado. Pero ese tiempo él lo usó para desarrollar muchas herramientas, muchas cosas que hoy lo utilizamos y eso nos ha regalado a lo humano, ¿no? Escribió su libro que se denomina Principia, ¿no? Donde están las leyes fundamentales de la mecánica, ¿ya? Pero él se tropezó con una matemática que no existía, ¿no? Que no había. ¿Qué hacemos? Él se inventó una forma de abordar eh, ciertas operaciones y que hoy lo conocemos como el cálculo, ¿sí? Eso es desde el punto de vista de los físicos. Para nosotros, los físicos, el que ha sido promotor, el impulsor del cálculo es Newton. En cambio, desde el punto de vista de los matemáticos, van a ver que eh, es debido a Leibniz, ¿no? Según ellos, ¿no? Que también era un matemático que paralelamente estaba trabajando en, en estas herramientas muy sofisticadas, pero bueno, la disputa continúa, ¿sí? Pero bueno, al margen de eso, aprovechó ese tiempo y como les digo, no pudo, se trancó en algún lugar de sus cálculos y ya no podía avanzar porque no había matemática desarrollada para eso. Entonces, ¿qué hace? Se inventa una forma de abordar estos problemas y introduce el cálculo, ¿ya? A veces la ciencia se ha ido hilvanando en el tiempo de una forma muy interesante, ¿no? Ustedes recordarán que hace tiempo atrás la teoría que nosotros manejamos es la teoría heliocéntrica, ¿no? Donde el Sol es el centro de donde estamos
y alrededor del Sol giran los planetas. Pero antiguamente creían que la Tierra era el centro del universo. Estoy hablando de la teoría geocéntrica. Pero hubo un astrónomo, ¿no? Kepler, Johann Kepler. Pero él no era científico del 100%, ¿no? Él era muy creyente. ¿Se imaginan para un creyente ir en contra de lo que estaba escrito? Ha debido ser terrible en ese tiempo, porque todo lo que decían, nadie podía ir en contra de la iglesia, ¿no? Entonces, yo no me imagino Kepler con qué se ha debido tropezar, pero él postuló su primera ley, dice, todos los planetas se mueven en órbitas elípticas donde el Sol está en uno de los focos. Ojo, dice todos los planetas, sin haber ido a otro planeta, ¿no? Es una ley que nos ha regalado a toda la humanidad. Pero claro, el antecedente está en Tycho Brahe, ¿no? Tycho Brahe es escrito, ¿sí? Tycho Brahe, Tycho Brahe, ¿no? Tycho Brahe. Él era un astrónomo igual muy aficionado, ¿no? Pero no tenía el talento matemático, pero le gustaba recolectar datos, ¿no? Se quedaba mirando las estrellas noches enteras, toda su vida se dedicaba, y todo lo anotaba en un cuaderno. Ese era su talento, todo lo anotaba en un cuaderno. Estaba registrado punto a punto qué sucedía en ese tiempo. En ese tiempo supongo que el cielo ha debido ser muy limpio, ¿no? Bastaba un telescopio y ya. Entonces, y ni siquiera había el telescopio, porque luego el primer telescopio viene de Galileo Galilei, ¿no? Pero bueno, él tenía registrado todo eso y luego se lo pasa a Kepler. Kepler eh, tenía el talento matemático, se agarra los datos y formula sus tres leyes. Luego, ¿qué viene? Newton. Newton conocía el trabajo de Kepler. Él dice, si la Tierra se mueve en una órbita elíptica, ¿qué hace que se mueva en una órbita elíptica? Y descubre la ley de la gravitación universal que conocemos hoy, ¿no? Que es el inverso al cuadrado de la distancia que separa, ¿no? La fuerza de atracción entre dos cuerpos masivos. Bueno, pero bueno, así se ilvana la historia. Y eso se debería de tratar en las unidades educativas, ¿no? Al menos mostrar esa parte histórica. Pero miren a ver cuánto tiempo he de invertir en darles ese esbozo, y por esa razón creo que los profes no lo dedican también ese tiempo, porque es también dispersarse un poco, ¿no? Bueno, entonces hay una diferencia entre velocidad media y velocidad instantánea, ¿no? El otro es una resta, en cambio el otro es una derivada, una variación. Esta derivada, por si acaso, van a entenderlo como una variación, como un cambio, ¿sí? Como un cambio. ¿Cambio de qué, no? Del vector posición a medida que pasa el tiempo, ¿ya? ¿En qué casos ambas velocidades son iguales? Hay ciertos casos, ¿ya? Bueno, antes de eso, hablemos de la aceleración también. Aquí he debido colocar un subtítulo que dice velocidad, ¿sí? Entonces, aquí voy a colocar un subtítulo que diga, antes de que me olvide, no se olviden que la velocidad, cuando colocamos v nada más, sin hacer referencia a la velocidad media o velocidad instantánea, se sobreentiende que es la velocidad instantánea. Si en un problema dice, un automóvil se mueve en una trayectoria, no sé, en una pista circular a 30 metros sobre segundo, me están dando la velocidad instantánea. Pero ojo, si me dicen solo 30 metros sobre segundo, me están dando algo que se llama la rapidez, ¿ya? La velocidad es un vector. Este es el vector velocidad. Vector. En cambio, el módulo, que se denota así, el módulo de la velocidad, el módulo de la velocidad, se llama rapidez. ¿Ya? Es un escalar positivo, ¿ya? Esa es la diferencia, no es lo mismo.
Bien, la aceleración, ¿no? Entonces, igual, existen dos aceleraciones, no voy a entrar en detalle. La aceleración media, que es el cambio en la velocidad, cambio en el tiempo, que sería lo mismo, velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Se llama aceleración media. ¿Ya? Lo mismo tenemos hace rato la velocidad instantánea, ¿se acuerdan? Entonces, la aceleración instantánea va a ser de la misma forma como hemos hecho hace rato, solo que es este límite de la velocidad de la aceleración media. Y esta es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Se llama aceleración instantánea. Instantánea. ¿Ya? Aceleración media y aceleración instantánea. ¿Qué es la aceleración? ¿Qué es? Ya, hay dos tipos, es una derivada, pero ¿qué es? Bueno, la aceleración es un cambio que sufre la velocidad a medida que pasa el tiempo. En ese caso hay aceleración, ¿no? ¿Cómo entenderíamos la palabra aceleración? A un estudiante de colegio le preguntaría, bueno, tercero de secundaria, cuando aumenta la velocidad, cuando disminuye la velocidad, tiene aceleración. Cuando la velocidad se mantiene lo mismo, el mismo valor, no tiene aceleración. Se dice movimiento uniforme, movimiento constante. ¿Sí? Cuando hay un aumento en la velocidad, cuando hay una disminución en la velocidad, hay una aceleración. ¿Sí? A eso llamamos nosotros aceleración. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a restringir el movimiento uniforme, ¿no? ¿Qué vamos a entender por movimiento uniforme? Ojo, no estoy colocando movimiento rectilíneo uniforme, sino movimiento. Primera característica de este movimiento. La velocidad es constante. Ojo, estoy hablando de un, eh, de un vector constante. ¿Qué significaría un vector constante? No cambia, no debería de cambiar el módulo, ni la dirección, ni el sentido. Esas tres cosas no debería de cambiar. A ver, ¿qué tal si dibujo así? Imagínense que este es el vector velocidad, luego está acá, luego está acá. Supongamos que este tamañito es el mismo. ¿Ya? Es el mismo, solo que lo estoy dibujando mal ahí. Eh, ¿Les parecería un movimiento uniforme? No, ¿verdad? Porque el vector velocidad, si este es el vector velocidad, se está manteniendo el módulo, pero no la dirección ni el sentido, ¿no? Entonces, ¿qué le queda a la partícula para que el vector velocidad sea constante? Que solo se mueva en una línea recta. Es lo único que puede suceder. ¿Están de acuerdo? ¿No? Tengo una línea cualquiera, no siempre horizontal. Pongamos esta, luego está ahí, luego está ahí, etc. Todos módulos, dirección y sentido se están manteniendo, pero el precio a pagar es de que el cuerpo siempre se está moviendo en una línea recta. ¿De acuerdo? Eso estamos notando, ¿ya? Segunda característica, la aceleración. Cuando hablo de la aceleración me refiero a la aceleración instantánea, no hay de otra. Era la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿ya? Pero la velocidad es constante. Y la derivada, ¿cómo vamos a entender? Les dije, al margen de las reglas que hay para derivar, un cambio, una variación. ¿Se acuerdan? Eso les dije, ¿no? La derivada vamos a entender como un cambio. ¿Está cambiando la velocidad a medida que pasa el tiempo? No. Y si no está cambiando, ¿cuánto sería esa derivada? Cero. Entonces, en este movimiento, la aceleración es cero. No tiene aceleración. ¿Ya? Tercero. Ok, la velocidad es constante, muy bien. La velocidad eh, es eh,
perdón, ¿no? La velocidad es constante, entonces no cambia, y la velocidad, partimos de la definición de velocidad instantánea, de R de T. Un cambio en la posición respecto del tiempo. Despejo de acá y tengo esto. ¿Están de acuerdo? ¿No? Bien, en este tipo de movimiento, la velocidad instantánea y la velocidad media son iguales. ¿Ya? La velocidad media instantánea son iguales. No cambia, ojo. ¿Sí? No se van a olvidar de eso. Entonces, la velocidad instantánea es igual a la velocidad media. La velocidad media es delta R sobre delta T, no se olviden. Delta R, ¿se acuerdan que era? R final menos R inicial, tiempo final menos tiempo inicial. En vez de colocar tiempo final, voy a colocar T nada más. La posición inicial podemos hacer 0, el tiempo inicial también, y me queda R sobre T. Esto, ¿cómo sería en componentes? La velocidad en X sería X sobre T. La velocidad en Y sería Y sobre T. La velocidad en Z sería Z sobre T. Si fuera el movimiento en una dimensión nada más, ¿qué se llamaría? Movimiento rectilíneo uniforme. Vean que de la palabra uniforme, ahora estoy incorporando la palabra rectilíneo. ¿Por qué? Porque es en una dimensión nada más. Entonces, en vez de, como aquí está X, esto lo voy a quitar. Y para el movimiento rectilíneo uniforme, basta eso. X sobre T. Vean cuántas simplificaciones estoy haciendo para llegar a esa ecuación, que de seguro cuando ustedes les presentó el profe cinemática, vamos a comenzar con el MRU. Bueno, la primera fórmula, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Bueno, no es tanto así, ¿no? Hay que hacer toda una simplificación para llegar a eso y para llegar a entender. ¿De acuerdo? ¿Sí? La posición sobre el tiempo, la velocidad media y la velocidad instantánea son iguales en este tipo de movimiento, entonces no hay ninguna diferencia. ¿Ya? La aceleración es nula, etc. Bien, ojo, la posición en cualquier instante de tiempo puedo hallar de esta forma. Velocidad es igual. R final menos R inicial, T final menos T inicial, ¿se acuerdan? De acá despejo, R menos R inicial igual a B por T menos T inicial. Entonces de aquí despejo R en cualquier instante de tiempo va a ser posición inicial más la velocidad por el tiempo. Esto me da la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo. Gráficos es muy importante. ¿Qué tal si me piden graficar, a ver, en una dimensión? ¿Cómo será la gráfica de la aceleración en función del tiempo? En este tipo de movimiento. Les dije, en este tipo de movimiento no hay aceleración. Entonces, la gráfica debería ser todo el tiempo cero, ¿no? Era la gráfica de la aceleración en función del tiempo. Ahora, si les pido graficar la velocidad en función del tiempo, ¿cómo graficaría? Bueno, hay dos alternativas. ¿Qué tal si la gráfica es esta? Entonces está bien, ¿no? La velocidad es constante, ¿sí? ¿Qué estarían diciendo? De que el cuerpo se está moviendo a la derecha. ¿De acuerdo, no? Porque la velocidad es positiva. Pero, ¿qué pasaría si yo les dijera, ¿saben qué? La velocidad había sido esto. Entonces, eso quiere decir que el cuerpo se está moviendo a la izquierda, con una velocidad constante. En un caso quiere decir a la derecha y en otro caso quiere decir a la izquierda. Pero se está manteniendo con velocidad constante. No está cambiando. Ojo, aquí si vale esto, digamos, 5 metros sobre segundo. Cuando el tiempo vale 5 segundos, vale 5. Cuando el tiempo vale 10 segundos, vale 5 metros. O sea, todo el tiempo se está manteniendo constante. En cambio, acá si digamos vale -7, cuando el tiempo vale
7 segundos se mantiene menos 7. Cuando el tiempo vale 12 segundos, se mantiene menos 7 metros sobre segundo. Ese menos me está diciendo que el cuerpo se está moviendo a la izquierda. ¿De acuerdo? Bien, finalmente, ¿cómo se mueve? ¿Cómo es la gráfica de la posición en función del tiempo? ¿Cómo harían la gráfica de la posición en función del tiempo? Entonces, esto voy a descomponer en una dimensión. En una dimensión, ¿están de acuerdo que sería x igual a x inicial más b por t menos t inicial? En vez de r, estoy colocando x. En vez de inicial, x inicial. En vez del vector velocidad, tal vez debería de colocar velocidad en x, pero lo suelo reiterar. Aquí ya lo está delatando que está en x. Bien, basta eso. Bien, esto voy a sacar afuera, así, un poquito de álgebra. Y tengo esto. Ya. Ahora tengo que recordar un poquito en colegio. Me han enseñado a mí, no tanto a graficar esto. Me han enseñado esta gráfica. Bien, ¿reconocen? Esto se llama una recta. Una recta me han enseñado que si esto es Y, esto es X, que representa A. A, ¿qué es A? A se llama la intersección a las ordenadas. Si X vale 0, Y vale A. Entonces, quiere decir, ¿dónde le intersecta? Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, depende mucho del signo de A. Bien, es la intersección a las ordenadas. ¿Y qué es B? B, ¿qué les han enseñado que es B? B es la pendiente. La pendiente. Si la pendiente es positiva, la recta va a ser creciente. Esto es si la pendiente es positiva. Si la pendiente es negativa, la recta va a ser decreciente. Si la pendiente es negativa. Y si la pendiente es nula, 0, la recta va a ser horizontal. ¿No? Se llama pendiente esto. Pendiente. En cambio, la A es la intersección a las ordenadas. Es decir, ¿no les parece algo similar acá? Miren, acá en vez de Y, ahora es X. Vean acá. X en vez de Y. Y en vez de X, ahora es el tiempo. Entonces, todo esto es A. Y participamos sobre ese color. Y la pendiente es B. No tiene esa forma, ¿sabían? X en vez de X es Y todo eso es A. Lo que le multiplica a T, lo que le multiplica a X es B, B. B es la pendiente. Entonces va a depender mucho. A ver, ¿qué tal si la posición inicial es 0? El tiempo inicial también es 0. ¿Qué quiere decir? Que la recta siempre va a partir del origen, ¿no? ¿Sí? Si X inicial y tiempo inicial es 0, que normalmente, repito, implícitamente uno lo hace, entonces la recta va a partir por el origen. Pero si no, entonces depende mucho si puede ser así o puede ser así, ¿no? Etcétera. Depende. Entonces aquí voy a anotar, esto es X inicial menos B por T inicial. Y la pendiente de seguro les ha debido enseñar su profe con la M, tal vez en geometría analítica. En este caso es B. Y estamos suponiendo que es positivo para graficar de esta forma, ¿no? Pendiente. ¿Y cómo han obtenido la pendiente? ¿Cómo pueden obtener la pendiente de una recta? ¿Se acuerdan? Como la tangente del ángulo. ¿Se acuerdan? ¿No? Tangente de este ángulo. ¿Eh? Bien, esas son las gráficas, ojo, que necesito saber en cinemática MRU al menos, ¿no? Como la aceleración con el tiempo, velocidad con el tiempo, posición con el tiempo, etc. Es muy importante interpretar las gráficas, ojo. A ver qué tal si en una conferencia en física, ¿no? Viene un físico entendido en el comportamiento del clima, ¿no? Y esta T es la temperatura, ¿no? Voy a colocar
en grado centígrados. Ahí está. Y el eje horizontal es el tiempo. ¿No? Y supongamos que ahorita, bueno, sabemos nosotros el pasado, pero exclusivamente no sabemos qué ha pasado en t igual a 0, ¿no? Hay teorías, el Big Bang, ¿no? Ya. Por aquí supongamos que estamos nosotros en 2026, supongamos, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si mis gráficos me dan esto? ¿Qué tal si, aquí voy a colocar, voy a exagerar tal vez, eh, voy a colocar un número, ¿ya? 20. Entonces, y este físico hace esta predicción, hace esta predicción, ojo. Voy a exagerar. Ojo, estoy haciendo una predicción, ¿no? Entonces, lo que dirían es, en efecto, al inicio la temperatura era alta, luego a medida que pasa el tiempo está disminuyendo la temperatura y actualmente la temperatura promedio de la Tierra aproximadamente, supongamos que es 20. Luego va a pasar el tiempo y miren, hay la probabilidad de que el 2070 la temperatura llegue a 1 grado, ¿no? Nos debería de preocupar, ¿no? Hay que tomar medidas, ¿no? Diríamos. Ojo, es un modelo, ¿no? Es un modelo que el científico supongo que ha tomado varios datos, porque conocemos el pasado, y aplicar una regresión lineal, eso se llama en laboratorio de física, y luego está interpolando aquí, está interpolando, está haciendo una predicción. Puede estar equivocado, puede estar también en lo correcto. Pero vean este modelito, ¿no? Luego nos dice de que de repente la Tierra luego va a comenzar a subir la temperatura nuevamente. Entonces, es muy importante eh, eh, leer los gráficos. En física, ¿qué tal si yo les digo, a ver, la posición en función del tiempo de una partícula es el siguiente? Voy a darme un número. Aquí es 5. Aquí me voy a dar otro número, 7. Luego me doy otro número, eh, aquí, 14. Luego, sí. Aquí 20. Aquí supongamos que es 2. Ya, eso nada más. ¿Cuánto vale la posición inicial? Entonces, todo el mundo me diría, a ver, posición inicial es, pongamos que esto está en metros y esto está en segundos. Posición inicial quiere decir cuando el tiempo vale 0. 5 metros. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué ha pasado durante los primeros 7 segundos? Bueno, la partícula está en 5 metros. Quiere decir que no se ha movido. Está en reposo. Ya. Luego, ¿qué ha pasado de 7 a 14 metros? Bueno, la partícula ha comenzado a moverse a la derecha o a la izquierda. Bueno, a la izquierda. ¿Por qué? Porque ahí tengo una pendiente negativa. ¿Y se acuerdan? ¿Qué es la pendiente de X contra T? Cuando tú graficas X contra T, la pendiente representa la velocidad. Si la pendiente es negativa, aquí me decía, la gráfica va a ser una recta decreciente. En este caso tengo una recta decreciente. ¿Cuánto vale la velocidad? Si yo les pido calcular ahí, estimar, a ver. Entonces, ya han vencido sexto de secundaria, ¿no? Esto son herramientas que deberían de manejar. Hay que calcular la pendiente de esa recta. Es negativo. ¿Cuánto vale para la pendiente? Me han enseñado tangente. Tangente descende. Tangente. Cateto opuesto, 5.
sobre cateto adyacente. De 7 a 14, 7. 5 séptimos. Y esto sería, entonces, la velocidad sería menos 5 séptimos, metros sobre segundo. 0 punto algo, ¿no? 0.7. Menos 0.7 metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo se interpreta esto en una gráfica? Está en el origen, ¿no? La partícula al inicio, parte de x igual a 1, 2, 3, 4, 5, de acá. Luego la partícula se mueve a la izquierda. Se está moviendo a la izquierda. ¿A qué velocidad? A 5 séptimos. 0.7. Luego, ¿qué pasa? Luego de 14 segundos, la partícula pasa por el origen. Porque justo me está diciendo eso, está notando, estoy leyendo el verbo. Justo cuando el tiempo ha pasado 14 segundos, la partícula está en el origen porque x vale 0. ¿De acuerdo? Ya. Luego, ¿qué pasa? Aquí está la partícula ahí. Luego, por alguna razón, la partícula se va a mover a la derecha. Claramente aquí la pendiente es creciente, positiva. ¿Cuánto vale esa pendiente? Que sería la velocidad. Entonces, tangente de este otro ángulo. ¿Cuánto vale? Cateto opuesto, que vale 2. ¿Están de acuerdo? 2. Y el cateto adyacente de 14 a 20 hay 6. 2 sextos, que sería un tercio. 0.33333. Positivo, ¿no? Luego la velocidad es un tercio. Pero, ojo, eso va a pasar hasta que transcurra 20 segundos. ¿Qué va a suceder luego de 20 segundos? La partícula se detiene. ¿Por qué? Porque la posición va a ser 2. 2, 2, 2, 2, ¿no? 2 metros, ahí se queda. O sea, la partícula va a la derecha, se mueve y hasta llegar a una posición de 2. Y ahí se queda. Es el movimiento rectilíneo. ¿Ven? Estoy leyendo el gráfico de acuerdo a lo que hemos visto que sucede en el caso del movimiento en una dimensión. Bueno, aquí quiero ver si ustedes están ahí o ya se han ido. Ya, están todavía. Bueno, están todavía. Es una forma de dar las clases diferentes, no lo crean, ¿no? Está comenzado el 2020. ¿Ustedes qué está? A ver, ¿en qué curso estaban en 2020? En primero de secundaria tal vez, ¿no? 20, a ver, primero, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sí, pues en primero de secundaria están. No sé cómo lo han debido pasar. Para nosotros también ha sido un cambio abrupto, aunque no lo crean. Pero uno hay que acomodarse, ¿no? Para nosotros mismos es un cambio porque yo estoy acá y vean a mi alrededor no hay nadie, ¿no? A veces viene mi esposa y me dice, ¿con quién estás hablando, no? Y bueno, es eso, ¿no? Es un cambio que también hemos sufrido nosotros, ¿no? Es ventajoso, sí, porque podemos utilizar libros, textos, simulaciones, pero también es muy importante la interacción en el aula, porque el docente claramente identifica cuando un estudiante está así medio ya perdido, se nota, es muy notorio en el semblante del estudiante. Cuando un estudiante también no está motivado, es notorio también. Imagínense a ver ustedes que estén desmotivados y pasando clases de física. No, pues no van a asimilar, van a estar ahí en vano perdiendo su tiempo. Tiene que haber esa motivación. También la alimentación es muy importante, ojo, no, nunca descuiden su alimentación, ¿no? El cerebro necesita alimentarse. Si ustedes no lo alimentan, están destrozando su herramienta fundamental que si lo dañan ya es irreversible, ¿no? Entonces, la alimentación, hacer ejercicios, la disciplina, leer libros, es muy importante, ¿sí?
Bien, continuamos. La última parte que es el movimiento uniforme acelerado. Uniforme acelerado. Ya. En las características principales de este movimiento son, primero, la aceleración es constante, ¿no? Es un vector constante, 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 que no cambia. Ojo, pero no es la velocidad, sino es la aceleración, ¿ya? Eh, Segundo, la aceleración media y la aceleración instantánea son iguales. ¿Sí? Voy a anotar la aceleración media y aceleración instantánea. Instantáneas son iguales. Bien, tercero, en física, en cinemática, lo que me interesa es dónde está ubicado, qué velocidad tiene, qué aceleración tiene. Eso es lo más importante en cinemática. Con eso describo todo. Acá en MRU, ¿dónde está ubicado? Listo, con esto. ¿Qué velocidad tiene? Bueno, velocidad es constante. Velocidad es constante. ¿Qué aceleración tiene? Bueno, no tiene aceleración. ¿Ven? Todo se conoce en el caso del movimiento uniforme. En el caso del movimiento uniforme acelerado, la aceleración ya está, no es constante. Ahora, ¿qué velocidad tiene? Entonces, como la aceleración instantánea y la aceleración media son iguales y la aceleración media es delta V sobre delta T, ojo, ya no hemos hablado de eso, y esto es velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Entonces acá voy a despejar B menos B inicial igual a T menos T inicial. Entonces aquí tengo la velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo que transcurre. Algunos le suelen colocar velocidad final. Así. Es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo que ha transcurrido. Si este tiempo lo hago cero, entonces les debe recordar algo que les han enseñado tal vez como una receta. Esto, listo. Una ecuación del MRUA, así les ha debido colocar. Bueno, pero en este caso solamente he colocado el título, no está restringido a una dimensión. Dice movimiento uniforme acelerado. Requisito, la aceleración es constante, nada más. Si la aceleración es constante, la aceleración media y la aceleración instantánea son iguales. Y como consecuencia, tengo una ecuación que me describe y me da la velocidad en cualquier instante de tiempo. Pues voy a anotarlo así. Velocidad en cualquier instante de tiempo es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta es una ecuación, ¿ya? Que es muy importante. Si yo a esta ecuación es una ecuación vectorial, lo voy a descomponer, ¿no? En su componente en X, en Y y en Z, si fuera en tres dimensiones. Si fuera en dos dimensiones sería X y Y, ¿no? Entonces sería así, velocidad en X es igual a velocidad inicial en X más aceleración en X, T menos T inicial. Velocidad final en Y, velocidad inicial en Y más la aceleración en Y, T menos T inicial, etcétera, ¿no? Si tengo en Z, también anotaría en Z. Pero si fuera, esto sería si fuera en dos dimensiones. Si fuera en una dimensión, usualmente, ¿cuál dimensión se suele manejar? X. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por T menos T inicial. Ya no estoy colocando acá velocidad final en X, velocidad inicial en X, tampoco estoy colocando aceleración en X, porque estoy restringiendo una dimensión que usualmente es X, ¿ya? Y algunos, como les digo, lo suelen colocar ahí, velocidad final. Y si esto lo hago cero, tengo esta ecuación que les debe traer gratos recuerdos, ¿no?
¿De dónde ha venido esa ecuación? Solamente ha venido como consecuencia de que el movimiento es con aceleración constante. En ese caso, la aceleración media y la aceleración instantánea son iguales y como consecuencia tengo que puedo determinar la velocidad de la partícula en cualquier instante de tiempo. ¿Ya? Eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaría esta ecuación cuando está en una dimensión? Ya no sería movimiento uniforme acelerado, sería movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o algunos también le llaman movimiento rectilíneo uniformemente variable en una dimensión. ¿Ya? Bueno, parte de eso, ¿qué más? ¿No? Tenemos la velocidad, que la aceleración es constante, tengo la velocidad en cualquier instante de tiempo. Ya, hay otra ecuación que lo puedo deducir eh, eh, la posición en cualquier instante de tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial más un medio de la aceleración por el tiempo. Esta es una ecuación general, ¿ya? Que me sirve en este tipo de movimiento. Ojo, esta es la posición inicial, esta es la velocidad inicial, este es el tiempo inicial, ¿qué más? Bueno, eso. Voy a descomponer, por ejemplo, a ver, ¿cómo sería en X? X igual a X inicial más velocidad inicial en X, T menos T inicial, más un medio, aceleración en X, T menos T inicial, al cuadrado. En Y igual a Y inicial, más velocidad inicial en Y, T menos T inicial, más un medio, aceleración en Y, T menos T inicial al cuadrado. Sería si fuera en dos dimensiones. Una dimensión, X bastaría X inicial más velocidad inicial en X, T menos T inicial, más un medio, aceleración en X, A, voy a colocar, y T al cuadrado. Les dije, podemos hacer que X inicial sea 0, tiempo inicial sea 0, ¿y qué me va a quedar? X igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio, aceleración tiempo al cuadrado. Bueno, esta ecuación igual les debe traer datos recuerdos, ¿no? Es igual a una ecuación que se utiliza para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Ya? Gráficas. Los gráficos, en este caso es muy importante, va a cambiar cómo es la gráfica de la aceleración en función del tiempo para este movimiento, que es el movimiento, vamos a ver en una dimensión, gráficos en una dimensión. Como la aceleración es constante y es un vector, puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Porque es un vector, recuerda, ¿ya? La aceleración, ¿sí? Esto sería la aceleración positiva y esto sería la aceleración negativa. En el primer caso diría que el cuerpo está acelerando a la derecha. En el segundo caso diríamos que el cuerpo está acelerando a la izquierda, ¿ya? Si un cuerpo se está moviendo a la derecha y está acelerando también a la derecha, ¿qué concluimos? De que el cuerpo está acelerando, va a ganar velocidad. ¿Qué pasa si el cuerpo se mueve a la derecha, pero está acelerando a la izquierda? ¿Qué concluimos? De que el cuerpo está desacelerando. La velocidad va a ir disminuyendo. ¿Qué pasa si el cuerpo se mueve a la izquierda y está acelerando a la derecha? ¿No? Este caso, el cuerpo está desacelerando, ¿no? Cada vez va a disminuir su velocidad y va a llegar un momento en el que se va a detener tal vez. ¿Ya? ¿Qué pasa si el cuerpo está moviéndose a la izquierda y está acelerando a la izquierda? Concluimos de que el cuerpo está acelerando a la izquierda, ¿no? Va a ir ganando velocidad más y más. ¿Ya? Entonces no se van a olvidar de eso, ¿sí?
Bien, esta es la gráfica de la aceleración en función del tiempo. ¿Y cómo sería la gráfica de la velocidad en función del tiempo? Si queremos graficar eso. ¿Dónde está eso? Eso está aquí. Aquí, ¿no? Bueno, sí, aquí, ¿no? Ahí tengo la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Es una recta también, ¿no? Es una recta, entonces puede ser una recta de esta forma o puede ser una recta decreciente. Eso va a depender mucho de qué. En este caso, la aceleración es positivo y en este caso la aceleración es negativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta, cuando ustedes grafican la velocidad contra el tiempo, es la aceleración. Ya no se van a olvidar, la pendiente de la recta de la velocidad contra el tiempo en este tipo de movimiento es la aceleración. Y la pendiente puede ser positivo o negativo. Si es positivo, la recta es creciente. Si es negativo, la recta es decreciente. Y si es cero, obviamente la recta va a ser horizontal, que sería el movimiento uniforme, ¿no? Bien, finalmente, ¿cómo es la gráfica de la posición en función del tiempo? ¿No? Posición en función del tiempo. Ahí. Eso lo podemos ver de acá. Ya. Entonces, en matemática, hay que recordar matemática. Les he debido enseñar esto a su profe. ¿Qué es esto? Es una recta. Se llama una recta. ¿Qué pasa si aquí aumento algo más? Bx más cx al cuadrado. Bueno, ya no es una recta. Esto se llama una parábola, ¿no? Parábola. Ahora, si hacemos esto, x al cuadrado más y al cuadrado igual a una constante al cuadrado, bueno, es una circunferencia. Circunferencia, ¿no? Hay que entender bien eso, ¿ya? Aquí, ojo, cuando ustedes tienen yx y tienen esta ecuación, puede ser la parábola así o así. Hacia arriba. ¿De qué va a depender que sea hacia arriba o hacia abajo? De esta C. Si esta C es positivo, va a ser así. Si esta C es negativo, si esta C es negativo, va a ser así. Depende mucho, ¿ya? Pero no puede ser, no esperen que la parábola sea así. Ojo, ¿cuándo puede suceder que la parábola sea así? Bueno, cuando la ecuación sea de otra forma, ¿no? Sea de esta forma. A más B, Y más C, Y cuadrado. Vean que no es lo mismo. También es una parábola, solo que va a estar de esta forma. ¿Ya? Bien, en mi caso, vean esta ecuación. Eh, esto voy a llevarlo acá. Voy a anotar la ecuación en física. X igual a velocidad inicial por T más un medio aceleración tiempo al cuadrado. En vez de X es Y. Aquí está. En vez de X es T, ¿no? En vez de X. Estoy comparando nada más, ¿ya? En vez de X es este. Bien, ahí si comparo A vale 0, B vale B sub 0 y C vale un medio de la aceleración. Entonces depende del signo de la aceleración, si es positivo o si es negativo. Entonces, la parábola puede ser así o puede ser así. ¿No? Depende mucho del signo de la aceleración. Supongamos que sea así, la aceleración es positiva. Y esto es una parábola, no es una circunferencia, no, es una parábola. Claro, obviamente aquí debería ser así, ¿no? Pero estoy comenzando de acá, del t igual a 0. Es una parábola. En resumen, cuando yo grafico x contra t es una parábola. Cuando yo grafico b contra t, siempre se suele denominar primero al eje vertical. Por eso digo b contra t. B contra t.
Cuando grafico velocidad contra el tiempo es una recta. Cuando grafico aceleración contra el tiempo es una recta horizontal. Cuando grafico la posición contra el tiempo es una parábola. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Ya? Bien, lamentablemente el tiempo se nos fue.